La próxima disertante de esta tarde es Sidra Nasir de la Universidad de Auburn, y Sidra nos va a hablar acerca de la investigación sobre el uso en acuacultura. Adelante, Sidra. Buenas tardes a todos, soy Sidra Nasir y les agradezco la oportunidad. Soy un estudiante de PhD en la clase del Dr. Davidson. El título de mi presentación es el uso de DDGs de alta proteína con levadura en dietas prácticas para tilapia y bagre y camarones finalmente. Bueno, como todos sabemos, ha habido un incremento en la intención de eliminar la harina de aves, la harina de pescados, por proteínas basadas en plantas. Sí, son proteínas, por ejemplo, la harina de soya tiene muy buenas propiedades, y también DDGs consolubles. Además de la harina de soya hay otras alternativas, los DDGS consolubles, los cuales son un coproducto de la industria del etanol. Las fuentes de granos más populares son el maíz, pero también el trigo, el sorgo y la cebada. Es una muy buena fuente de proteína que puede reemplazar la harina de aves o la harina de pescado, pero tiene ciertos limitantes. Por ejemplo, el limitante de tener una lisina o cantidades de lisina más limitadas, un aminoácido esencial. Como sabemos, la industria de etanol continúa creciendo, y esta industria genera diferentes coproductos. Por ejemplo, DDGs de nuevo utilizan diferentes tecnologías y utilizan diferentes procesos para crear diferentes subproductos o coproductos, además del etanol en la industria del etanol. Como podemos ver en esta imagen, acá tenemos los ingredientes, o digamos los productos, y de nuevo esto va a continuar aumentando. En este gráfico vemos hasta el 2027 porque hay alta demanda. La industria del etanol de nuevo continúa generando diferentes productos, y nosotros como nutricionistas en diferentes industrias, acuacultura, industria porcícola, etcétera, utilizamos estos ingredientes y obviamente los utilizamos en las dietas, los modificamos con diferentes aditivos, por ejemplo, para crear buenas dietas para los animales. Sí, la industria de etanol continúa avanzando, continúa creciendo y continúan creando nuevos productos con tecnologías modificadas. Aquí en esta diapositiva vemos que hay diferentes tipos de avances o diferentes tipos, digamos, de DDGS con diferentes condiciones de procesamiento. Primero que todo, todos sabemos es que los DDGS tradicionales tienen unos contenidos de proteína entre 28 a 32% y unos rangos de lípido entre 8 y 12%, y tienen un alto contenido de fibras. También tenemos HPDDG o DDGS con alta proteína. También tenemos DDGS con extracción de lípidos, y lo más importante y lo más reciente son DDGS con alta proteína, hechos con alta tecnología, y de nuevo los llamamos DDGS con alta proteína con levadura. Esto quiere decir que tiene más proteína, alrededor del 40% en este caso. El 40 es 40% de proteína en este ejemplo. Para este se utilizan sedicantes especiales para separar las fibras del maíz, luego fermentarlo para generar contenidos mayores de proteína de esa manera. Y también se incluye la levadura, porque la levadura mejora
mejora y puede aumentar la eficiencia y puede ayudar también al sistema inmune y a la salud estomacal, así que es un muy buen aditivo y estamos haciendo muchos ensayos con estos aditivos. Esta es la composición aproximada de todos los ingredientes que utilizamos en nuestros distintos ensayos. Por ejemplo, utilizamos harina de aves, harina de pescado y de nuevo este HP40. Tenemos también HP50G, el 50Y tiene un 50% de proteína, el 40Y tiene un 40% de proteína. Aquí podemos ver también la proteína, en las diferencias en la proteína en estos diferentes ingredientes. También vemos la lisina, que también es un aminoácido esencial. Aquí en este HP40Y vemos que la cantidad de lisina es bastante limitada comparada con la harina de aves o la harina de soya, digamos, pero en realidad no es un problema porque podemos utilizar suplementos para modificar los contenidos en las dietas. Bueno, antes de hablar de los más recientes, HP40Y y HP50Y, les quiero decir que hemos hecho diferentes experimentos en diferentes áreas en nuestros laboratorios, en nuestro laboratorio de nutrición, en relación a las diferencias o las comparaciones entre HP40Y con DDGS de alta proteína o DDGS con extracción de lípidos. Así que sí, les voy a presentar los resultados, les voy a presentar las dietas y de nuevo es un trabajo continuo y los más recientes son HP40Y y HP50Y. Les voy a presentar los resultados de experimentos recientes de nuevo que llevamos a cabo en nuestro laboratorio de nutrición. En esta tabla aquí vemos dos series de dietas, HPDDG, de nuevo este HP quiere decir alta proteína y lo estamos modificando con un contenido de proteína de maíz alto, así que aquí vemos las cifras, estamos reemplazando el uno por el otro y en la otra serie que vemos acá, serie de dietas que vemos acá, en la segunda parte de la tabla, acá podemos ver harina de pescado que la vamos reduciendo, pasamos de 5 a 7 y aumentamos la cantidad de proteína o HPDDG. De nuevo, los DDG son un resultado de la industria del etanol, como sabemos, y más adelante les voy a hablar de los DDGs de alta proteína y les va a presentar resultados adicionales. Si vemos el desempeño de crecimiento, de nuevo este ejemplo es para camarones en un sistema. Aquí podemos ver los valores de P, los vemos en negrilla y como vemos no hubieron diferencias significativas en la biomasa, peso medio, sobrevivencia, ganancia de peso y FCR y ganancia de peso. Como ven, los valores fueron consistentes, pero aquí en la parte inferior podemos ver que cuando reducimos la harina de pescado hay una reducción en la biomasa. Aquí vemos esta cifra y de nuevo este es el único valor que determinamos significante además del FCR. Estos son los otros valores, no tuvieron cambios significativos, así que podríamos decir que aun si reducimos la harina de pescado o si continuamos trabajando con la misma cantidad, podemos ver que no hay cambios significativos. En general vemos que los parámetros, incluyendo el parámetro de crecimiento, son similares. Aquí tenemos un ejemplo de DDGS con lípidos, con extracción de lípidos. Aquí este es otro tipo de DDGS, como les dije anteriormente, así que este experimento lo hicimos con tilapia. Los resultados que vemos acá vemos esta serie, vemos que la harina de soya, vemos que se va reduciendo de la primera dieta a la dieta séptima y vemos que el DDGS va en aumento, va de 0, 20, 30, 40 y 50. En estas series vemos, bueno, el 6 y el 7, vemos el 40 y el 50% de DDGS y aquí en la
la parte inferior vimos que añadimos lisina como un aminoácido esencial. En la 6 añadimos 0.1, en la 7.2. Así que esta es otra fórmula que hemos desarrollado con DDGS con extracción de lípidos. Y los resultados de crecimiento los tenemos en esta tabla. Acá vemos, por ejemplo, que al 40% de DGS con lisina, el peso final aumentó y la sobrevivencia también fue un 100%. Así que esta tabla representa de nuevo los resultados con, en esta fila vemos los resultados con adición de lisina. De nuevo, 40% de DGS más lisina se desempeñó muy bien para la tilapia. En esta tabla vemos los DDGS con alta proteína, con levadura, que es lo que estamos utilizando en nuestros laboratorios para experimentos. De nuevo, 40% y 50% de proteína. Aquí vemos la composición aproximada que utilizamos en nuestro ensayo. Vemos que utilizamos harina de aves, harina de soya y HP40Y. HP40Y lo utilizamos solamente en la especie o en bagre solamente. Los otros los utilizamos con la tilapia y con los camarones. De nuevo, esta es la fórmula para bagre. Todas nuestras dietas son isonitrógenas y isolipídicas. Acá tenemos dos series de dietas, lo que vemos acá. Esta primera serie PDG3 es en base a aves y aquí estamos reemplazando, y la S quiere decir que se está reemplazando con soya. Acá podemos ver de nuevo que la harina de aves va a pasar de 6, se reduce de 6 a 0, y la harina de soya se reduce de 51 a 19. Para esta serie, en la cual utilizamos la harina de aves, pasamos de nuevo de 0,49%, y aquí reemplazamos, o en esta serie, utilizamos HP40Y y vamos de 10 a 40, va en aumento, de 5 a 40%. Es lo que utilizamos en nuestras dietas, y de nuevo estas son las diferentes formulaciones de dietas, y también determinamos los siguientes resultados. Sé que hay muchas cifras en esta tabla, es bastante difícil ver tantos numeritos, pero puedo tratar de explicarles los resultados principales con el experimento que hicimos con bagres por 10 semanas. Acá podemos ver la ganancia en peso con la serie en que reemplazamos la harina de aves. De nuevo, y la parte inferior vemos las dietas basadas en plantas. Aquí vemos el 6% y 9%, vemos una ganancia de peso en el bagre, y de hecho la ganancia de peso es negativa. En la serie, con reemplazo con harina de soya, vemos también en el 30 y el 40% vimos una ganancia de peso negativa, también una reducción de pesos, 3.5 y 10.8. También otros parámetros, biomasa final, peso final, ganancia de peso, red FCR. Bueno, ¿por qué se reduce el peso en estos dos casos? En estos casos específicos les puedo explicar en la siguiente gráfica. En esta gráfica posiblemente nos queda más claro. Aquí vemos el reemplazo con harina de aves, y aquí tenemos el reemplazo con harina de soya en el gráfico hacia la derecha. Así que en HP40Y vemos que podemos aumentarlo o cambiarlo en la dieta de los bagres hasta el 20%. Vemos que hasta el 20% no hay ningún cambio o diferencia significativa en estas cifras. Así que si avanzamos a 30 y a 40, vemos que empieza a reducirse. ¿Y por qué? Bueno, posiblemente pensamos que es por la deficiencia de aminoácidos esenciales, los cuales tendríamos que añadir a la dieta. Así que en esta serie, en la primera hacia la izquierda, el reemplazo con harina de aves, vemos que se reduce a casi al final
igual. Cuando llegamos a un 9%, HP40Y al 9%, aquí determinamos que posiblemente es un tema de palatabilidad. En este, de nuevo, 9% HP40Y, aquí en este punto se reemplazó la harina de aves. Posiblemente es una deficiencia nutricional o posiblemente es un tema de palatabilidad. Así que por eso es posiblemente que ocurre, pero acá vemos que con el reemplazo con harina de soya podemos utilizar hasta un 20%. Y si avanzamos al 30 y al 40, bueno, si aumentamos a 30 o a 40%, tendríamos que añadir suplementos adicionales, suplementos de aminoácidos, por ejemplo, lisina o metanina, por ejemplo. Así que avanzando más, en este experimento que les menciono con bagres, hicimos otro experimento adicional, el cual era para, bueno, similar al experimento con la tilapia. En este ejemplo que estamos mirando con tilapias, utilizamos también HP40Y y HP50Y. Aquí vemos dos series. Vemos un reemplazo de concentrado de proteína de maíz que va del 12 al 0 y en este caso utilizamos HP50Y que va desde el 5 al 20%. Y vemos en la otra serie con el HP40Y similar, reemplazamos de un 5 a un 20% del ingrediente con HP40Y o HP50Y, así que la concentración de estos dos es igual, va del 5 al 20% en ambas series y reemplazamos acordemente para generar una dieta balanceada. Acá vemos los resultados más interesantes en comparación con los bagres. Bueno, en los bagres vimos una reducción y determinamos una razón posible, pero en el caso de la tilapia vimos que no hay ninguna diferencia significativa en todos los parámetros de crecimiento, los cuales incluyen biomasa final, peso final, ganancia de peso, sobrevivencia, FCR y retención. A FCR que se refiere a la retención. En esta serie vemos el valor de P. Acá está resaltado. Vemos que no hay tampoco ninguna diferencia significativa y lo mismo ocurrió con la 40Y5. Esto de nuevo utilizamos diferentes porcentajes que van desde el 5% en adelante, del 5% al 20%, vemos que no hubieron cambios significativos. También quisimos ver la interacción entre estas dos proteínas que reemplazamos y de hecho no encontramos ninguna interacción significativa o ninguna diferencia significativa cuando cambiábamos estos parámetros. Acá de nuevo, experimentos con peces, también tratamos HP40Y y HP50Y en las dietas para camarones. Así que a continuación les voy a hablar de los resultados para camarones. Aquí de nuevo tenemos la fórmula de la dieta isonitrógeno, 36% y 8% lípido. Isonitrógena y isolípida. Así que en este experimento lo llevamos a cabo en nuestro laboratorio nutricional como los experimentos anteriores. Bueno, acá también comparamos diferentes series con diferentes porcentajes. Así que la HP50Y de nuevo pasamos de un 5% a un 20%, igual con la HP40Y, y esto lo reemplazamos con un concentrado de proteína de maíz. Acá tenemos los valores, pueden ver los valores, de nuevo muchísimas cifras, difícil de ver, pero acá podemos ver como en todos los otros experimentos encontramos resultados diferentes e interesantes comparando el bagre, la tilapia y los camarones. Para los camarones, estos son los resultados y acá podemos ver el valor de P o el p-value. Acá vemos que el valor de P va de, bueno, no es significativo. Así que en todos estos parámetros que también
vimos o analizamos para la tilapia, bueno, acá no vimos ninguna diferencia significativa mirando los diferentes parámetros. Y es igual para el HP40Y hasta el 5 hasta el HP40Y20. No encontramos diferencias significativas tampoco con los camarones, pero sí encontramos algo muy interesante que que quiero compartir con ustedes de nuevo. Sé que otra vez tenemos muchas cifras en esta diapositiva, pero si les muestro estas cifras en un gráfico nos queda más fácil de entender. Acá vemos el gráfico de la ganancia de peso de los camarones y como pueden ver el HP 50Y y HP 40Y hacia la derecha, vemos que al aumentar la concentración de HP 50Y del 5 al 20%, vemos que el peso también aumenta. En ambos, en el HP 50Y y en el HP 40Y vemos aumentos en el peso. Así que sí, de manera significativa, acá podemos ver los valores de P. Así que podríamos decir que esto es un aumento significativo en relación al peso del camarón. Cuando aumentamos las concentraciones de HP 50Y y HP 40Y, en otras palabras, la cantidad que incluimos en las dietas, si lo aumentamos, vemos el cambio. Así que esto nos ayuda a entender mejor cómo aumenta el peso al aumentar la inclusión o los niveles de inclusión de HP 40Y y HP 50Y hasta llegar a un 20%. Bien. En base a todos estos experimentos llegamos a unas conclusiones generales. De nuevo, tenemos muchos productos distintos de DDGs o subproductos, coproductos de DDGs, así que por eso hicimos muchos experimentos, así que llegamos a unas conclusiones generales. No solamente no nos enfocamos en una sola especie o un solo experimento. Así que de nuevo vemos que los subproductos de maíz se pueden utilizar a niveles moderados en las dietas de peces o camarones hasta aproximadamente el 30%. O si aumentamos más arriba del 30%, vamos a encontrar reducciones, pero tenemos que encontrar la razón para la reducción. Y tenemos que suplementar también en los diferentes casos. La segunda conclusión es que debido a las diferencias en el perfil nutricional y las condiciones de procesamiento de los DDGs, estos DDGs no se deben de tratar como un producto genérico. Así que la inclusión de un producto específico depende del perfil del producto. Así que tenemos que mirar el proceso que se utiliza para generar el producto, si mantienen o si sacan la fibra o el ingrediente o qué ingrediente, o algunas veces, por ejemplo, con la levadura mejora el sistema inmune. Se puede mirar si se añadió o si no se añadió el producto, así que todo depende del perfil nutricional del producto. Otra conclusión es que estos productos son generalmente económicos en relación a su precio por unidad de proteína y potencialmente son aceptados en general por la mayoría de las especies acuáticas. Así que esto es una generalidad que podríamos decir. Podríamos decir que los productos o que los DDGs de la industria de etanol en general son económicos si los comparamos con la harina de pescado, por ejemplo, o la harina de soya. Así que sí, es una alternativa económica, son una buena fuente de proteína y le pueden dar a las diferentes especies buenas condiciones para crecer, y posiblemente esto lo podemos mirar en otras especies. En Auburn University hemos mirado, por ejemplo, hemos hecho experimentos con bagre, tilapia, camarones
Así que sí, hicimos diferentes experimentos con diferentes productos. Así que de nuevo aquí tenemos el resumen de mi presentación en relación al uso de DDGS, subproductos de DDGS que vienen de la industria del etanol. Así que espero que haya sido una presentación agradable para ustedes. Y si tienen, bueno, lo que tenemos acá son mis agradecimientos, la Universidad de Auburn, a los Anderson o de Anderson, quienes nos dieron el HP40Y y HP50Y, y también quiero agradecerle a mi asesor, el doctor Alan Davids, quien me dio la oportunidad de presentar ante ustedes hoy. Así que también les agradezco a ustedes por escucharme, y de nuevo, en caso de que tengan alguna pregunta, aquí les pongo mi correo electrónico, les presento mi correo electrónico, me pueden escribir un correo en cualquier momento y me encantaría poder responder sus preguntas. Así que por favor contáctenme si tienen alguna pregunta. Espero que les haya gustado mi presentación y gracias, y espero verlos de nuevo. Bueno, lamentablemente no tenemos a Sidra para preguntas, pero vi que muchos ya anotaron el correo electrónico de Sidra, y si no pudieron y quieren que nosotros la contactemos por ustedes, muy contentos lo haríamos si tienen alguna pregunta.